No sé si estamos grabando. Ah, buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde, mi nombre es Eduardo Ortega, de la mujer en la religión animista en el África subsahariana y su pase del África subsahariana occidental a América desde la Edad Media y especialmente el siglo XIV al siglo XXI. El contexto de la magia en la cultura, dentro de la fenomenología de la religión, pues abarca diferentes ópticas como son la adivinación, la necesidad de protección, la búsqueda de la curación, el contacto con seres superiores o espíritus, y ese carácter animista. Se cree que toda la naturaleza, todo está rodeado de espíritus, de seres espirituales, la aparición de ritos, ofrendas, ceremonias, canto, culto, vestiduras de blanco. Todo esto tiene un carácter sincrético y a veces se ha unido con otras religiones y es algo que es común. Lo que pasa, claro, no es como una religión oficial o una religión, por así decirlo, institucionalizada, sino que está inserta muchas veces en otras religiones, como veremos ahora, porque hay mucha gente que son o musulmanes o cristianos o de otro tipo y, sin embargo, practican esta religión de la santería, ¿vale? Bien, el origen de la santería, los orisas, son espíritus que desempeñan un papel fundamental en la religión yoruba de África Occidental y en varias religiones de la diáspora africana. Y de luego derivan también para otros movimientos como la santería cubana y el candomblé brasileño. Por tanto, la palabra orisa significa espíritu. Y de ahí deriva, por tanto, la religión yoruba, que viene, de, como hemos dicho, de Nigeria y tiene que ver con los orisa y fa en Yoruba, que es lo que significa, y se refiere a una serie de creencias y tradiciones espirituales originadas en este pueblo Yoruba, que es un pueblo que abarca Nigeria y varios países, y de origen no lingüístico, o sea, hay un idioma también que se llama Yoruba, igual que la religión, y que está en Nigeria y Benín, también algunas regiones de Togo. Y con la diáspora africana, pues tuvo su influencia fuera de África en formas sincréticas como la santería en el Caribe hispano, en Cuba o el candomblé en Brasil. Es verdad que también nos podemos preguntar si todavía siguen religiones de carácter animista en África, por supuesto que siguen, pero quizá han seguido otro tipo de desarrollo en dichas religiones. También es verdad que luego había interacciones sincréticas con los misioneros evangélicos y católicos y ha hecho que muchas veces esa religión pues haya catolizado, ¿no? O catolicizado. Por tanto, la religión yoruba es un complejo de mitos, canciones, historias y otros conceptos culturales y abarca, pues como todas las religiones, tiene su mitología y los yorubas pues tienen su mitología, consideran a Olodumare como el principal agente de la creación y bueno, y explica cómo pues se formó la Tierra, los planetas. Y luego después de esa creación se envían varias divinidades dirigidas por Obatalá para cumplir la tarea de ayudar a la Tierra a desarrollar su corteza, etcétera. Luego hay una mitología fantástica, pues que Obatalá subió al escenario equipado con un molusco y también acompañaban bestias aladas, en fin, toda la parafernalia de la mitología, que no voy a extender porque no va a dar tiempo, y cómo se crean las colinas y los valles. Luego también Obatalá salta a un terreno especial y nombra el lugar como Ife, y la tierra se vuelve fértil, es una especie de jardín de Edén, pues de ahí va creando, es una especie, nos recuerda el relato de Génesis o de la creación de Gilgamesh, y van creando los gases, van creando la tierra, van creando los árboles, la finca, etcétera, ¿no? Y también habla de que se sopla un aliento de vida. Y ya entonces la religión le llama Ife o Odaye, que es cuna de la existencia. El idioma este, por tanto, es el idioma yoruba, que hay un libro por ahí que luego si no lo compartiré, vamos, que luego hablaremos más adelante. Bien. Las deidades yoruba son, por tanto, los orisas y literalmente significan dueños de la cabeza. Shango es uno de los orisas más conocidos a los que se le canta como dios del trueno y antepasado del pueblo yoruba.
Es verdad que hay varios dioses más, como Osun, deidad de los ríos de la fertilidad, Yemajá, que es hermana de Osun, deidad del mar, el Ewa, que abre los caminos, Oya, hermana de Osun y Yemajá, deidad del cementerio, Shango, Ogún o Batalá. Y se cree que los orisas alguna vez fueron humanos, de ahí sus relatos con la tierra, y después de su muerte pasaron al cielo y viven junto a Dios, a Olofi. Según la mitología yoruba hay más de 400 orisas. Hay un montón de panteón dentro del panteón, Babaye, Gungun, en fin, el Egua. Estaríamos aquí un rato hablando de Batalá, como he dicho, Oya, Shango, Yemajá, en fin, todos los Olofi. En fin, por ejemplo, es importante uno de los orisas, el Pataki de Orula, que también explica cómo este personaje cuando nace Changó, el Eba se lo llevó a escondido a Dada para que lo criara, porque Ogun había querido fornicar con su propia madre. Poco después nació Orula y para salvarlo el Eba lo entregó al pie de la ceiba y le llevaba comida todos los días. En fin, explica cómo luego pues Obatalá enferma, pero el Eba le buscó a Changó para que lo curara. En fin, pues todas las mitologías suceden igual. Entonces, en definitiva, desde entonces Orula es el dueño del tablero, el adivinador del futuro y el consejero de los hombres. Y es el intérprete del oráculo o Ifá. El Ifá es el oráculo que los santeros, los practicantes de este tipo de religión usan. Por tanto, el Ifá es una religión yoruba y es un sistema de adivinación. Y en su corpus literario están los Odu. Ifá es verdad que la transmisión se hizo siempre oral, pero luego se han puesto ahí algunos libros escritos, como ahora diré, por ejemplo, un libro que hay, que lo cito yo en la bibliografía, que es de Fran Cabrera Suárez, que se llama Ile Tuntún, Tierra Nueva, la práctica de la religión yoruba, ¿no? Y ahí explica un poco la práctica, pero es verdad que hay muchas cuestiones de carácter iniciático y adivinatorio que no se revelan, ¿no? Solo pasan de discípulo a maestro. Por tanto, Orunmila ha identificado como el gran sacerdote, aquel a quien le reveló la divinidad y la profecía del mundo. Y los babalaos, que son unos sacerdotes que normalmente visten de blanco y están consagrados, tienen una serie de normas, no pueden, en fin, de requisitos, no pueden practicar la sexualidad, en fin, tienen una serie de prohibiciones que ya es hora de explicar. Estos babalaos que usan también semillas de la palma sagrada y que por tanto también practican la adivinación y la curación en algunos casos. Tienen, por supuesto, estábamos hablando de este Ifá, de este oráculo de Ifá, y tienen unos bailes, no tiene baile específico, sin embargo, este Yoruba Orunmila, sin embargo, cuando se catoliza, lo catolizan a nivel sincrético para que no los expulsen de su culto, como San Francisco de Asís o San José de la Montaña en La Habana. No voy a repetir la vida de San Francisco de Asís, que ellos creen que es el mismo Orula que Francisco, nada más que le cambian el nombre. ¿Vale? Pataki de Legua es otro dios que orisa, que también tiene que ver con una leyenda sobre el coco y las propiedades del coco, y cómo fue un objeto de culto y de curación. Y los bailes, si tiene un baile, estamos hablando de Pataki de Legua, tiene un baile que donde este orisa se sube y corre a situarse detrás de la puerta y hace un ritual, brinca y se agita como un chiquillo y hace juegos infantiles. Se catoliza este dios, con el Esba sincretiza al niño de Atocha. Esto es curioso porque el tesis doctoral que he citado antes aparecen 2.000 o 3.000 personas practicantes de la religión orisa y yoruba en Madrid. Y la historia del niño de Atocha es como sigue. En la ciudad de Atocha, en España, había muchos cristianos presos durante el último año de la ocupación árabe y nadie estaba autorizado a entrar en las prisiones salvo los niños. Y un niño llegó a esa prisión cargando con un cesto lleno de pan y un cubo lleno de agua con un cuenco para beber. Y los moros quedan asombrados porque después de haberle servido a los innumerables prisioneros, tanto el cesto como el cubo seguían tan colmados como al principio, etc. Bueno, hay otro dios que es Pataki de Ogun, Orusa, que también es dueño del hierro, es irascible y solitario.
y tiene atributos como rastrillos, barretas o guadaña, en fin, como cuestiones de herramientas y de campo, incluso también cuchillo y lanza. Tiene dos bailes, la belicosa, blandiendo un machete, y que puede ser de carácter agrícola, y otra cortando hierba. Están basados, claro, en cultos animistas que tienen relación con la naturaleza. Y la catolización se sincretiza con San Pedro, el príncipe de los apóstoles. No voy a contar la historia de San Pedro, que todas la conocemos. Es como se ha sincretizado, ¿no? El Pataki de Ochoshi es el mejor de los cazadores y sus flechas nunca fallan. Sería otro Orisa, Pataki de Ochoshi. Igualmente, bueno, tiene una mitología. Tiene una mitología y en definitiva la mitología se basa en una escena de caza donde él mata a un animal, lo comparte el otro compañero, es un héroe pues, capaz de cazar con sus herramientas y es dueño de esos hierros. Por tanto, se le atribuyen todos los instrumentos de caza y pesca y tiene un baile dando gritos típicos de levantar la caza. En este caso, la catolización es de San Norberto, de Santiago de Cuba, Santiago Arcángel y San Norberto. Repito que esta catolización fue necesaria para integrar este sincretismo entre la creencia animista y la creencia católica en los santos, para un poco compatibilizar una cosa con otra, porque si no, no lo hubieran dejado, ¿no? En fin, aquí también explica quién era San Norberto del año 1822, que fue capellán. En fin, no voy a entrar, porque si no, que quiera ya que consulte quién era San Norberto y San Huberto. Huberto era un príncipe también de Francia, que tenía que ver con Clodoveo, primer rey cristiano francés. En fin, pues como hemos dicho, este Pataki de Ochoshi lo catolizan así, con San Norberto y San Huberto. Está el Pataki de Osun, que tiene que ver. Osun era vigilante de Obatalá, y Obatalá vivía con su mujer, Lemú y sus hijos, y esos hijos, Ogún estaba enamorado, uno de sus hijos estaba enamorado de su madre y varias veces estuvo a punto de violarla, pero siempre le avisa a Osun que quien venía le regañaba. Entonces, en fin, explica un poco la mitología, qué es lo que pasa, y bueno, y cómo Ogún se maldijo a sí mismo, y Obatalá le dijo a Osun que confiaba en ti, te bendices por mí, y entonces nombró a Eletba su vigilante. Bueno, la catolización es de San Juan Bautista, no digo nada más. Y la sincretización de Osun con Juan el Bautista parece justificada porque ambos se vieron envueltos en problemas morales con la relación de la familia. Quiere decir, cuando hay algún problema especial, pues se da el culto a uno de este tipo de orisas relacionados, por ejemplo, con problemas familiares. Pataki de Batalá, lo mismo. Olordumare bajó al mundo, uno de los orisas, y se hizo acompañar por su hijo Batalá. Debajo del cielo solo había agua, entonces Olordumare le entregó a Batalá un pollo de tierra y una gallina. O Batalá echó la tierra formando un montículo en medio del mar. Como veremos más adelante, el escarbar una gallina en el suelo para la religión santería y la orisa es una forma de la creación del mundo, ¿no? Y así formó el mundo, ¿no? Los atributos, por tanto, de este Pataki de Batalá son dueño de la plata y los metales blancos. Tiene también los bailes que imitan movimientos suaves de un anciano, de un jinete que blande una espada, y está catolizado como Batalá sincretiza con la Virgen de las Mercedes, porque fue la que liberó del yugo árabe a grupos de cristianos. Tiene que ver también, por tanto, con la conquista del rey Jaime I, del rey de Aragón. Pataki de Yemajá tiene que ver, Yemajá es la madre de las aguas, es la primera, digamos, orisa que es de carácter femenino, ya que vamos a hablar también de la mujer, ahora después hablaré un poco al final, y tiene pues unas herramientas relacionadas con la sol, la luna, las anclas, salvavidas, en fin, cuestiones un poco marinas, ¿no? Los bailes pues tienen que ver con un baile que se sube y ríe a carcajadas, da vueltas como la ola y se gira como los remolinos del océano, y está catolizado Yemajá, como hemos dicho, pues con la Virgen de la Regla de San Agustín.
Y bueno, cuenta la leyenda que el obispo llamado San Agustín el africano, pues en fin, lo que le pasa a este hombre con la aparición de una figura, la revelación que tuvo con un ángel que le ordena tallar, según la tradición, una imagen que debía colocar en un oratorio y que luego era la Virgen. Y parece ser, según la tradición, que le puso la Virgen de Regla. En fin. Seguiríamos con Pataki Dosun, que gustaba pasearse por el monte y un día Abu le vio pasar y sintió que se le traspasaba el corazón. En fin, un poco explica un poco el torbellino que tuvo con la madre, con la diosa madre de la tierra, con Yemajá, y eso dio lugar a que Yemajá en ese tropezón le regala el río para que viviera, y por eso Eduardo, me parece que has quitado el sonido. no sé cómo. Ahora sí se oye. Ahora sí. Yo es que no he dado antes algo, pero yo no he tocado nada. A ver si es que le he dado sin querer abajo. Ahora sí, ¿no? Bueno, Sí, sí, ahora sí. estábamos hablando de Pataki de Osun, que hemos dicho que en relación a Yemajá, que era la diosa madre de la tierra y del mar, lo toma bajo su protección y le regala el río, un río para que viviera. Y este Osun, este Orisa llamado Osun, vive en el río y por eso quiere tanto a Yemajá. Y sus atributos hemos dicho que era abanico de sándalo, pluma de pavo real, etcétera. Y la catolización se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre. Voy rápido porque tampoco quiero daño, eso ya se puede en 1620, 320, en fin, toda la leyenda no voy a entrar. Me interesa explicar otros temas más adelante, ¿vale? Los Yoruba identifican con Osun porque esta orisa, o sea, la Caridad del Cobre, es la dueña del cobre. Aparece la desembocadura de un río de tez bronceada, por tanto, muy apreciada, por tanto, en Cuba, ¿no? Y creo que es la patrona, me parece, si no estoy confundido, pero bueno. Aparte de Santiago también, que da nombre a la isla de Cuba, pero bueno, Pataki de Shango, Agullá, el dueño de un río tuvo amores con Yemajá, la diosa de la tierra, y de ella nace Sangó. De acuerdo a la mitología, al final Sangó se convierte en el dios de la orilla del trueno. Cuando se oye tronar por tanto la tormenta, se dice que es porque Sangó anda con rumbantela, o sea, de juerga con las mujeres o que cabalga por el cielo. Y ya está, tiene una serie de atributos como un hacha petaloide, un caballo moro, pandeta, una serie de atributos que se le ponen y unos bailes como al subirse en piste con la cabeza y dar vueltas de carnero en dirección a los tambores, como una especie de toreo. En fin, algunos gestos soeces también hace y da contorsiones, brincos, etcétera. La catolización tiene que ver, como es con los truenos, como era de esperar, con Santa Bárbara. Esta santa fue hija de un pagano llamado Dioscoro. Yo invito a consultar la historia de estos mártires, ¿no? Y hasta los jueces no pudieron conseguir que renunciara a su fe y por tanto ni con tortura ni con argumento la condenan a Santa Bárbara a muerte por degüello. En fin. Pataki da Sojanó, Babalú ayer era un mujeriego también, y también pues tuvo que, en fin, que su mujer le dice que no se acueste, pero se acuesta con una de sus amantes, y luego después, pues al día siguiente aparece con el cuerpo todo cubierto de llagas purulentas. Bueno, toda la historia, la mitología, pues tiene que ver que este Babalú ayer, este Orisa, tiene que ver con los enfermos y los que sufren de la calidad de la misericordia, pues que no pueden vivir, están atados al mundo, a la enfermedad. Tiene como atributo un manojo de varetas de palma, de corojo, de coco y de herramientas, pues 2 peritos de hierro, 2 muletas y una matraca, y los bailes, pues una persona enferma que está coja y torcida y con las manos engarrotadas. La catolización, como era de esperar en este caso de Babalú ayer, está sintetizada
en el santo, en la persona que tuvo llagas purulentas como era San Lázaro de Betania. Todos conocemos la parábola del Evangelio y María Magdalena, de la cual no vamos ahora a entrar a hablar para seguir avanzando. Pataki de Agayú igual era un gigante poderoso y temido, el dueño del río que se precipitaba desde lo alto. Y este Orisa también tiene una serie de mitología y está catolizado con San Cristóbal, patrón de la ciudad de La Habana, pues no era la Virgen del Cobre, creo que era del Cobre, San Cristóbal, Santiago de Cuba, San Miguel Arcángel, ¿vale? Hay otras deidades que se llaman Ori, que son veneradas a través de una escultura decorada simbólicamente con conchas, y que porque para todo este conglomerado de la religión yoruba y santera, la santería, los seres humanos y otras criaturas sensibles creen tener su propio Dios, su propia deidad individual, de destino individual. Y también celebran un festival importante que se llama Egungun, donde los ancestros son representados como hombres enmascarados coloridas en representación de los espíritus ancestrales. Ahora al final, si me da tiempo, un libro del lenguaje yoruba, aparece precisamente un ancestro con una máscara y tal, y por tanto esos ancestros son lo que es el culto a los antepasados y a los muertos, que tiene que ver con todas estas religiones de carácter animista y espiritista, y que hoy en día también, pues aquí a nivel moderno tiene que ver, por ejemplo, con otras cuestiones como son, si se ha escuchado hablar, las constelaciones familiares, el contacto por eso reconciliarse con los difuntos, con los familiares difuntos, etcétera, etcétera, porque la propia animismo, santería, piensa que si tú te moriste y hiciste daño a tu padre o estabas peleado con él, hay que reconciliarse, en fin, todas son cuestiones un poco que tienen que ver con toda esta religión que siempre cree en los ancestros. Bueno, una porción significativa de la población, por tanto, sigue la religión tradicional llamada Ifá, que tiene que ver también con la religión yoruba, y ellos lo que hacen es consultar con el clero de adivinadores tradicionales conocidos como Babalao o Padre de los Secretos. Es posible que en Granada puede que haya alguno, no lo sé, pero en Madrid sí hay varios, porque las tesis consultadas dicen que hay de 2 a 3.000 personas practicantes de la religión yoruba, y estos señores visten de blanco y son sacerdotes pues, que hacen sus ritos, sus sacrificios, como ahora veremos, etcétera. Sin embargo, la mayoría de los yorubas contemporáneos son cristianos o musulmanes con congregaciones indígenas que con la mayor membresía entre la cristiandad. Pero es un poco el tema de esta religión espiritista y tal, a veces se lleva bastante en secreto, ¿no? El Iyan NLA o Enla también es otra forma de entender la religión de la santería, que tiene que ver con los misterios de la naturaleza y su existencia, han sido cultivados por todos mediante las costumbres religiosas por el primer antepasado humano, ¿no? Y por tanto esta encarnación humana de los primeros antepasados se manifiesta en Illa Ella, y tiene que ver, como ya he dicho, este estudio de los antepasados que está presente en muchas religiones de tipo animista, el caso actual de la moderna tradición de las constelaciones familiares, ¿no? Y ya es la disciplina sabia que nos enseña que si superamos el conocimiento de la forma física que permitió fluir la esencia de Aguón Illa, nuestras madres, la preocupación maternal nos hará capaces de tener acceso tanto a la forma, a la fuerza de la naturaleza como a la sabiduría de nuestros primeros antepasados. O sea, como que hubiera una corriente enorme y cósmica viajando por el tiempo, en un tiempo el que tiene conceptos de reencarnación no es lineal como nosotros, de la muerte a la resurrección, sino que es de carácter circular, una historia circular, y esa corriente que rueda como una rueda gigante, digamos, en el éter, en el registro cósmico, pues estarían todos los pensamientos y todas las ideas de nuestros antepasados. Esto realmente, a su vez, interconecta o conecta con lo que hemos dado en llamar el libro de la vida, donde había, tanto en el Islam como en el cristianismo, o en el Apocalipsis aparece un ángel castigador,
un ángel que da paso a la gente que va al paraíso y un ángel también escribidor que escribe esas obras que cada uno hemos hecho. Entonces, no está tan dispar los antepasados porque se supone que como Dios es omniconsciente, omnipresente, omnisciente, es decir, en esa deidad absoluta, que ellos también al final, como veremos, solo tienen un Dios, porque ahora lo explicaré por qué. Es decir, en esa completitud de Dios infinito. Un momento. No puedo hablar ahora. Ahora te llamo después, ¿vale? ¿Qué necesitas? Espera un momento, espera. Un momentillo. A ver. Disculpad un momento. Vamos a ver, un momentillo. Un momento, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, seguimos. Es que me habían llamado una llamada importante. Un momentillo, disculpad. Bueno, lo que estábamos diciendo entonces, disculpad. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, se te oye muy Es que bien. me ha llamado mi hija que tiene un problemilla, disculpad. Es que no es una cosa. Ya está. Ya le he contestado. Disculpad. Bueno, lo que estábamos diciendo, estábamos hablando de ese carácter de fuerza cósmica lineal, circular. Es decir, en este ángel del libro de la vida que anota todas las obras del hombre, quiere decir que están anotadas todas las obras de todas las obras, todas las obras que hemos hecho. O sea, que se supone que de los miles de millones, porque no solo, imaginemos que ahora estamos 8.000 millones de seres humanos, pero ha habido muchos más millones en todos los que han nacido y han muerto. Se supone que esa conciencia divina de todos esos antepasados están escritas todas las obras, en algo que es la conciencia divina de Dios. Entonces, esta gente no está tan descaminada en entender que los ancestros, nuestros antepasados, están ahí, sus obras están ahí de alguna manera escritas, ¿no? O sea, no son tan dispares en relación con tan dispares me refiero con la religión cristiana, me refiero, aunque simplemente porque ellos son animistas, etcétera, pero digo en su concepto de que todo cabe en esa mente, ¿no? En ese mundo cósmico que en definitiva Dios está detrás. Bueno, hablábamos de Inya NLA, que es la disciplina sabia que nos enseña, por tanto, que si nos superamos, vamos a tener esas corrientes cósmicas de la fuerza de la naturaleza y la sabiduría que nos va a hacer conectar con los antepasados. Y por tanto, este Iya NLA es la energía autosuficiente que da la vida y la armonía sobre la Tierra, dotada por herencia en atributo a su hija y los regalos infinitos y eternos del mecanismo que dice la tradición. Oro, Egungun, son palabras en Yoruba, y el Eye, la fuerza que da el poder y capacidades místicas. Claro, aquí cada palabra en un idioma tiene un significado. Nosotros aquí no suena chino, como es lógico, porque no tenemos la simbología del lenguaje, lo que significa pues esas palabras. El Eye, bueno, pues no sabemos. Claro, y eso hace intensificar la causa y el efecto de los cambios. Otros conceptos, la mitología yoruba incluye otras entidades además del Orisha, como los Egbere. Y también en lo que es el Orisha, la práctica del Orisha, el Ifá, Odafa, se practica con una cáscara de kauri, que es una concha para la adivinación, y son elementos importantes para las prácticas religiosas yoruba o de la santería, porque al final la gente le pregunta, me voy a morir mañana, me voy a divorciar, me voy a casar, me va a poner los cuernos mi mujer, si se me va a curar esta enfermedad, etcétera, ¿no? También pues, ellos toman a veces sustancias especiales para hacer viajes, sobre todo los sacerdotes estos que hemos visto, o caen en trance, etcétera, y gracias a ello conectan con la fuente, dicen ellos, y pueden ver esos registros acásicos o ese mundo
y conectar con los ancestros o con los espíritus, ¿no? También esto tiene que ver un poco con la experiencia de otras tribus, por ejemplo, que hay en el Amazonas, con la experiencia del uso del tema de la ayahuasca o la comida de los hongos como el peyote y otras plantas de carácter alucinógeno. Sobre esta hay una obra importante, no me acuerdo el autor, pero importante, y que tiene que ver con una droga importante que son ricas en ketamina, una droga bastante poderosa y alucinógena y bastante peligrosa que puede llevar a la muerte. Bien, los yorubas creen por tanto en la reencarnación y este hecho puede verse reflejado a que a veces llaman a hijos Babatunde, el padre vuelve, porque Baba es padre. Igual que en la India también Baba es padre, Sai Baba es padre, o a la hija Yetunde, la abuela vuelve, ¿no? Porque en ese eterno retorno ellos creen, de todas formas nosotros somos hijos genéticamente de nuestros ancestros, porque nuestros genes provienen de nuestros ancestros, aun cuando no creamos que no somos, pero somos parte de la proyección de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, pues vamos en ese camino, en esa línea de la vida, y en ese aspecto, pues nosotros somos una encarnación, por así decirlo, de los genes del padre que vuelve, de la madre que vuelve, de la abuela que vuelve o del tatarabuelo que vuelve, ¿no? Y de hecho esto lo que es la genética de las enfermedades está demostrado porque una parte, en la genética un tercio por lo menos, un 40% de muchas enfermedades son de carácter genético. Verá que otras enfermedades pueden ser debidas a una mala dieta o a que fume o a otros temas, pero hay un 40% por lo pronto de las enfermedades que está demostrado genéticamente, tanto por las razas como por las personas, que hay una influencia de tus antepasados. Por eso ellos hacen el culto a los antepasados, porque creen que así van a aplacar, desde el punto de vista mágico, animista, pues esa ira o esos daños efectuados a esos antepasados, y por tanto por eso hay que, a través de este Dios y del sacerdote, reconciliarse con el antepasado. Y a todo este conjunto de actuaciones que hacen ellos le denomina Egungun. Realmente la mitología yoruba está más allá de África y, como he dicho, muchos nativos yorubas fueron tomados y llevados como esclavos a Cuba, a República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, con el tema desde el siglo XIV en adelante, con el tema del Nuevo Mundo, ¿no? de la conquista del Nuevo Mundo, y tras la caída del Imperio Oye, por la que la región se vio sumergida en una guerra civil y llevando con ella su creencia religiosa, como fueron el tráfico de esclavos, que era una de las mayores fuentes de riqueza para poder colonizar el Nuevo Mundo, sus fincas, los grandes terratenientes, en fin, todo ese reparte, todo que nosotros ya estamos muertos de ver en las películas y que no voy Kunta Kinte, no voy ahora a entrar, ¿no? Nativos yoruba, por tanto, el pueblo yoruba tiene su propia lengua y ortografía y es un grupo etnolingüístico que está al oeste africano, en occidente. Se localiza en Nigeria, donde hablan desde 28 a 40 millones de individuos y 22 millones de ellos hablan su idioma. Nigeria es un país bastante grande, aunque tiene, como sabéis, de carácter fundamentalmente cristiano, católico, evangélico y musulmán, pero también es también de carácter animista. Y comparten fronteras pues con otros pueblos, ¿no? Y con otras tribus. Los yorubas, aunque viven en el suroeste de Nigeria, también es verdad que aparecen algunos en Benín, que está cerca, Togo, Sierra Leona, y luego ya se han extendido, como he dicho, a Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba, etc. Los yorubas, por tanto, son el principal grupo étnico de los estados Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun y Oyo, que son subdivisiones políticas de Nigeria. Y muchas personas, por tanto, de ascendencia africana en América, poseen ancestros yorubas en alguna proporción. Por eso ellos tienen muy presente esta carácter animista de ese miedo a la aparición de los ancestros, de los muertos, de que si no está contento el muerto, de que hay que hacerle... aunque esto también a nivel cristiano entronca un poco con las ánimas benditas. Las ánimas benditas, en definitiva, son aquellas personas, nuestros ancestros, para el punto de vista cristiano, que no hay una costumbre aquí en un pueblo que se llama Concha, es decir,
que también tienen que ser pacificadas de alguna manera con oraciones, porque si no dicen que se aparecían, porque no han llegado al purgatorio o han llegado al purgatorio, pero están ahí un poco sufriendo y están un poco diciendo, ayúdame, ayúdame, ¿no? Y entonces a través de la oración, de los ritos, de los sacramentos, pues se le ayuda. Igual pasa aquí con los ritos de carácter afroamericano de la santería, ¿no? La santería, por tanto, aparece mucho en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, como Oyotumji o el Candomblé, que es una manifestación distinta o parecida en Brasil. El Lucumí, por ejemplo, en Cuba, o el vudú, no es exactamente santería, pero tiene que ver un poco, de Haití, tiene que ver un poco con una especialidad de santería. No es una santería dicha en sí misma como tal, una tradición animista y distintas a lo que estamos explicando. Fue fundada por esclavos de diferentes grupos étnicos, etcétera, que venían de Benín, Togo y Ghana. Aunque tiene una relación, como he dicho, con algunos sesgos de los elegua y los orishas. Bien. La lengua yoruba, como he dicho, es importante porque la lengua yoruba es la que se usan los ritos y tradiciones y es de origen nigeriano, una lengua y como he dicho, en el año 2017 había 56 millones de personas en Nigeria, de los cuales 22 millones hablaban yoruba. Y también abarcaba las repúblicas de Benín y Togo. Sin embargo, la religión yoruba siempre ha sido de carácter, la lengua ha sido de carácter simplemente oral. Fue en el siglo XIX cuando los yorubas, digamos, a través de los misioneros ingleses y de una sociedad inglesa misionera de carácter anglicano, pues a través de un señor que se llama Bowich, diplomático británico, hacen un diccionario del dialecto yoruba y lo ponen por escrito y entonces hacen una compilación de estas palabras porque no estaba compilado, hacen también una ortografía gracias a la Shure Missionary Society del Lago, o sea, una de las iglesias, la sociedad misionera de la iglesia del Lago. ¿Por qué? Y nos preguntaremos todo, ¿y por qué haría una compilación de la lengua la sociedad misionera del Lago? Bueno, pues si todo había oído hablar de la Sociedad Bíblica Unida o de el Consejo Ecuménico Mundial de la Iglesia o de la propia Iglesia Católica, es decir, tanto el mundo católico como el protestante se han preocupado por traducir la Biblia, la palabra de Dios, o los evangelios a todos los idiomas. Pero claro, ¿cuál era el problema o la dificultad? La dificultad era que había que conectar, había que conocer el lenguaje, por eso ha habido muchos lingüistas y muchos filólogos, muchos de ellos desconocidos, tanto en Oriente como en Occidente, muchos de ellos sacerdotes, que han hecho una labor, digamos, callada, soterrada, anónima, pero que han dado lugar a emerger en el mundo todos estos idiomas desconocidos que han hecho que la Biblia, aparte de ser el libro de los más importantes, el más importante traducido en el mundo, está traducido a varios cientos de idiomas y en total cerca de varios decenas de cientos también de dialectos, ¿no? O de lenguas así más particulares como esta de la yoruba, ¿no? Y entonces, por eso, esta lengua, que era una lengua que no estaba, digamos, escrita como tal, dada la incultura o la poca desarrollo cultural de estas tribus que vivían muchas de ellas casi como en el neolítico, o sea, o como antes del neolítico, eran cazadores y pastores o poco más, y luego ya empezaron a sembrar algo, pero eran gente muy pobre y muy, aunque tenía su cultureta y animista, pues al llegar a la civilización, digamos, occidental, le hace ver toda esta realidad, ¿no? Por tanto, de ahí también surge lo que se llama el dialecto lucumí, que es una variedad del yoruba utilizada como un lenguaje litúrgico de los sacerdotes de la santería en el Caribe. Dijéramos que es, como se llama, del español o del catalán y aparte el latín, pues dijéramos que dentro del lenguaje yoruba aparecía el dialecto lucumí, que es un lenguaje especial
de esos sacerdotes que lo conocen nada más que ellos y que es secreto, para dar lugar en ese vocabulario, en esa fonética, en esas estructuras sintácticas especiales para hacer sus invocaciones y sus ritos en contacto con el ámbito cotidiano de sus descendientes y sus ascendientes y sus oraciones y ceremonias de santería, porque al final la religión tiene, como hemos explicado, sus ceremonias y sus ritos, aunque es verdad que tiene un carácter sincrético. El yoruba, por tanto, pertenece al grupo yoruboide de las lenguas benue-bongo, que a su vez pertenece a la familia de las lenguas nigero-congolesas. No digo nada más. Y tienen su fonología, en fin, una fonología compleja. Tienen, por ejemplo, 7 vocales orales, 5 nasales, etcétera. No voy a entrar más en eso, pero en fin, que gracias al esfuerzo de los misioneros, tanto, sobre todo en este caso anglicanos, pues dieron lugar a que haya un manual o a llevar manuales de esta lengua, ¿no? Ya luego se haya extendido. En definitiva, todas estas religiones que practican la santería son religiones de la diáspora africana, que ya hemos explicado, y que se han extendido de África hacia América, Caribe y Latinoamérica. Y también subsisten en Brasil y Colombia, en el sur de Estados Unidos. Y adoran, como ya he dicho, a sus ancestros y tienen un panteón de espíritus divinos específico para los haitianos, el vudú haitiano, pero fundamentalmente a los orisas o dioses en la santería cubana, ¿no? Es verdad que estas religiones africanas luego han tenido un sincretismo y existen elementos de confluencia en el cristianismo y con otras tradiciones y religiones indígenas americanas y espiritistas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Desde el punto de vista indigenista, la cultura indigenista propia americana tiene conexión con los ancestros y son de carácter también espiritista. Si alguien ha leído a Carlos Castaneda, el libro de la enseñanza de Don Juan, etcétera, o el nahualismo es una religión también que es poco conocida. Lo digo porque siempre se estudia, la gente estudia siempre lo mismo, cuando hay tantas cosas que estudiar que son inmensas. Bueno, pues el nahualismo también, cuando igualmente el ser humano, ese espíritu, tanto a nivel los indígenas americanos, como he dicho, como el nahualismo, como esa forma de entender, se convierte en animal, en el jaguar, ¿no? En el jaguar, en el águila, es decir, conectan, todo eso también conecta con las formas espiritistas de la santería. Sin embargo, claro, esto gente lo desconoce, pero está todo conectado. Bien, hay muchas denominaciones, como he dicho, candomblé, ubanda, quimbanda, palo, santería, en fin, hay muchas, vudú haitiano, etcétera. Por ejemplo, en Colombia se llama yuyú, magia y lambalú, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente solicita a estos sacerdotes que le hagan una magia, que le hagan un amarre o que le hagan normalmente es magia blanca o magia benigna. Se supone que si alguien hace algo que sea delito o algo peligroso, pues eso ya se lleva en oculto, en secreto y nadie sabe nada. Pero en fin, es posible que como todo en la vida hay gente de todos los senderos, ¿no? Vale. Por tanto, el panteón orisa, como hemos dicho, es politeísta y sus seguidores son conocidos como santeros y sus escrituras son de tradición oral. O sea, una parte de la escritura ha sido revelada, pero otra parte no ha sido revelada. Se transmite oralmente de discípulo a maestro y entonces como una especie de consorcio, de colegio secreto ahí, de sacerdotes, una especie, si os acordáis, los druidas, ¿no? Los druidas también tampoco era todo tradición oral. De los druidas no nos ha llegado nada, aunque es verdad que hay César y otros autores que hablan de los druidas, de lo que hacían, de lo que no hacían, pero lo que es en sí su lenguaje y sus costumbres y sus ritos exactamente no lo defendían con la vida y no ha llegado nada. Han llegado algunos crawlers, algunas cosas, pero no ha llegado. ¿Por qué? Porque era lo oral. ¿Mueren los druidas? No, eso no se pone por escrito, pues muere parte del druidismo. Como tal, aunque verá que ahora está con la Wicca, otro movimiento, se llama Wicca, está renaciendo, pero bueno, otro tema también muy interesante para estudiar. Lo digo que hay tantos temas que estudiar y que yo me lamento que siempre se estudie lo mismo, pero bueno, la Wicca. Bueno. Bien, pues tanto hay, pues, por ejemplo, en Cuba, en otros sitios, pues hay puestos de santería cubana o puestos de santería donde hay una virgen, hay un altar, donde se hacen ofrendas, se hace leche, etcétera. Incluso también cuando muere alguien también se hace una fiesta, etcétera, ¿no? La santería es, por tanto, politeísta y gira en torno a las deidades que hemos expuesto.
Sin embargo, ellos, para ser sacerdote santero, hay que pertenecer a una casa especial y requiere una iniciación, un rito iniciático. También estos sacerdotes hacen ofrendas a los orisas y que incluyen fruta, licor, flores, animales, por ejemplo, palomas, etcétera. Y eso, pues la persona que lo hace, pues tiene que pagarlo. Quiero una, no sé, para no sé qué, para mi mujer que se ha peleado conmigo, para un antepasado, para tener que pagarlo, ¿no? Tienen que pagarlo y como el que va a una misa y la paga, parecido, ¿no? No pensamos que es distinto, es lo mismo, ¿no? En que caga ahora se pagan menos misas, pero hace 2 siglos había gente que dejaba media fortuna para que dijeran misas durante 100 años y todos los domingos les decían una misa. Eso es real, lo que pasa es que ahora no se dice, pero bueno. Se utilizan varias formas de adivinación como el IFAD para descifrar los mensajes que ya he dicho y también se hacen, esto es muy importante, rituales de curación y preparación de remedios herbales y talismanes que desempeñan un papel importante de protección, ¿no? Y ya está. En la zona urbana del occidente de Cuba, por ejemplo, estas tradiciones se fusionan con las ideas espiritistas para formar las primeras casas a finales del siglo XIX, porque ya están estructuradas, digamos, han salido, como ya estamos más liberalizados, hay más, es decir, no están tan ocultas como antes, porque estaban muy perseguidas, que antes a lo mejor costaba hasta la vida, pero ya pues hay un cierto respeto, una cierta más, una libertad de culto que antes hace 2 siglos o un siglo no existía. Es verdad que en algunos casos se ha asociado a la santería como la brujería, pero no es exactamente brujería, exactamente. La brujería es una cosa, sería como una santería, digamos, negativa, y no es exactamente brujería, aunque podríamos considerarla. Eso sería para dialogarla ahora. Hay, por tanto, una yorubización de este proceso y también se intentan volver a lo tradicional y eliminar las influencias católicas, ¿no? Tanto los adeptos de la religión yoruba o orisas pues tienen unos niveles de fidelidad y hay una serie, un número exacto de practicantes de la santería, pero no está, en estos países está más extendido, pero me refiero, por ejemplo, aquí en Europa, muy poco extendido, ¿no? O menos extendido. También una variante es el candomblé brasileño, que no me da tiempo a entrar, que tiene que ver también con la religión orisa o yoruba y que tiene que ver con que se fundó en el estado de Ile Ife. Y bueno, pues también viaja y es parecido, ¿no? Adoran también a otra divinidad que se llama Ori. Es importante, la religión yoruba sostienen, por supuesto, que es al final eminentemente monoteísta, porque para ellos Olorun es el dios, el creador y señor del universo. Y ya está. Vamos a ver. Bueno, vuelve aquí en otra consulta que yo hice, pues los distintos nombres de los dioses, Olorun, Olofin, están todos en nombre yoruba. Etcétera, o Batalá, Shango, en fin. Ya hemos explicado antes cómo se catolizan eso y cómo veneran a sus ancestros, etcétera. El candomblé brasileño, pues hemos dicho que se da en Brasil y es de carácter sincrético y tiene sus sacerdotes, su jerarquía. Y tiene también relación con las religiones afroamericanas y también usan pues un tipo de baile, un tipo de culto que ellos le llaman egungun o quimbanda. En fin, que en cada región el culto, el rito cambia el nombre, ¿no? También se extiende en algunos países, la orilla hasta Argentina y Paraguay y Uruguay, Venezuela y Chile parece que también es posible y México, que también en algunos casos también hay los quilombos y grupos relacionados con los orisas, ¿vale? Había por aquí una cuestión que quería comentar. Vamos a ver, era que, bien, esto es importante, que estamos hablando del candomblé, como esta variante de la religión de la santería orisa, es una religión de carácter enoteísta.
enoteísta es que aunque hay varios dioses, solo uno es digno de adoración, que es el dios principal, porque realmente el dios principal es el que manda y los otros son como dioses, o sea, sean como santos, para entendernos, pero hay un solo dios. Y por tanto, hablaríamos, por tanto, de los orisas de la mitología yoruba, o de los vodún de la mitología Fon o mitología Ewe para lo que es el candomblé, y de los Kixis de la mitología bantú. En definitiva, bueno, son todo formas religiosas complejas, heredadas de todas estas tribus de carácter afroamericano, de carácter africano que ya hemos expuesto, ¿no? En el caso del candomblé, que tiene origen también en África, pues rendían culto a una centena de deidades, pero es verdad que luego, como he dicho, solo a un solo dios, ¿vale? Es verdad también que incluso en el tema sincrético, como no tenían medios los negros para poder rendir años atrás, siglos atrás, culto a sus orisas, Inquice y Vodún, pues hicieron el camuflaje con sus altares de imágenes de santos católicos para que les dejaran hacer el culto a sus ancestros, y a su vez los misioneros dijeron, bueno, dejándole un poco a sus ancestros y tal, pues podemos facilitar la conversión. Esto lo hemos visto muchas veces, bueno, en lo que se llama la aculturación, mal llamada, pero bueno, los misioneros que han llegado al Amazonas o a las tribus, que tienen también sus dioses animistas, su tal, muchas veces no pues le hablan a través de los árboles o de sus dioses locales o seculares, y ahí van introduciendo pues esa religión sincrética, que es verdad que el catolicismo se ha prestado a ser sincretista, digo por ejemplo en el Amazonas o jesuitas, por ejemplo, en Japón, en la China, pero sin embargo los evangélicos son más estrictos y quizás pues no han podido por eso penetrar tanto en este tipo de tribus y cuestiones, porque han sido más estrictos, ¿no? La forma de interpretar, digamos, literalmente el Evangelio, ¿no? Bien, bueno, pues ya con esto pasaríamos, a ver si me da tiempo, porque yo he consultado el libro este. Bueno, para ellos la homosexualidad está presente en la mayoría de las religiones, pero está oculta, y ningún sacerdote babaolao puede ser homosexual ni puede hacer el trance si es homosexual, aunque es verdad que lo lleven en secreto. Están en contra del aborto inducido, porque el aborto, por razones religiosas, si viene un hijo, es la continuación de la vida. ¿Cómo van a negar una vida que entonces luego tendría un gran pecado, como es lógico? Porque no viene de un mundo, va a otro, sería estar en contra, como es lógico, ¿no? Por lo demás, yo tenía aquí unas consultas de la mujer que no me va a dar tiempo, porque es que, bueno, aquí en definitiva voy a resumir ya el libro este de Cabrera Suárez, Fran y Letuntún, Tierra Nueva, la práctica de la religión Yoruba, donde en el despertar de Ifá, pues las mayores preocupaciones del tema de la mujer en el esposo y el orisa es para el esposo un poco la fidelidad, la bendición de la mujer, el que tenga hijos, el que dice, por ejemplo, un dicho que si la mujer habla mucho es un peligro y puede causar la muerte a su esposo, que deben respetar a la mujer a los maridos, que deben casarse con la mujer de alguien conocido.